importancia tiene para la Unión los valores y los principios recogidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea? Cuando uno lee el Tratado de la Unión Europea, inmediatamente se insufla del espíritu que inspiró ese tratado. Y lo que yo siento, al menos al leer no solamente el artículo 2, sino el resto del tratado, es la gran generosidad que tuvieron aquellos grandes estadistas que fueron capaces de ponerse de acuerdo al firmar dicho tratado, ¿no? Porque es un tratado que está expresado con palabras que pueden parecer grandilocuentes en el tiempo que vivimos, en el sentido de que el lenguaje a veces está muy manoseado y pierde su sentido prístino, ¿no? Pero palabras como solidaridad, como la paz entre los pueblos, como el respeto a la identidad cultural, a la diversidad, a la protección de la persona, creo que son conceptos que, por muy manidos que estén, tenemos que recuperarlos en su sentido auténtico, ¿no? Por lo tanto, una lectura del artículo 2 y del resto del tratado a mí me hace sentirme orgulloso de pertenecer a un espacio político y social como es la Unión Europea, ¿no? Porque lo que este tratado nos invita es precisamente a reconocer que en la diversidad de los distintos pueblos que conforman la Unión Europea está nuestra fuerza, está nuestra riqueza, ¿no? Y este tratado está sin duda inspirado por la generosidad no solamente de los grandes estadistas que se pusieron de acuerdo en la redacción del tratado, sino en la generosidad de los pueblos que lo firmaron, en el sentido de que todo menos el egoísmo puede inspirar el principio de la Unión Europea, ¿no? Es un principio de colaboración, de cooperación, de protegernos unos a otros, de reconocernos distintos, pero viendo en esa diversidad precisamente nuestra mayor fortaleza. Y no sé, creo que son valores que necesitamos repetir y promover y promocionar, ¿no? Cada día, precisamente para que el ruido mediático y el ruido de los problemas cotidianos que forman parte de nuestra agenda no nos hagan olvidar lo que nos trajo hasta aquí y lo que nos hace ser probablemente el mejor espacio en todo el planeta de protección de los derechos civiles y de los derechos humanos que existe actualmente. ¿Cómo se puede reforzar el papel de los valores europeos? Creo que hay una responsabilidad institucional y una responsabilidad individual. Creo que los estados tienen inevitablemente una responsabilidad institucional de promover y salvaguardar y proteger estos derechos que nos hemos dado en la Unión Europea y que están recogidos en el tratado. Pero creo que los estados, más allá de entidades administrativas, están compuestas por personas. Y tengo la impresión de que las clases dirigentes, y no solo, sino también la sociedad civil, cada uno de nosotros, estamos llamados a reconocer el valor que hay detrás de estos tratados, a ser conscientes y vivir una vida consciente del esfuerzo que ha hecho falta durante décadas, y solamente hace falta repasar el siglo XX para darnos cuenta del esfuerzo de generaciones anteriores que tuvieron que hacer para llegar a la calidad de vida social y política que disfrutamos los ciudadanos del siglo XXI. Creo que tenemos el deber de protegerlo, reconociendo el trabajo de los que nos han antecedido en este esfuerzo. En La rebelión de las masas, José Ortega y Gasset, en 1930, describe al hombre masa, ¿no? Es decir, el individuo característico de la sociedad de principios del siglo XX, hace justamente un siglo aproximadamente. Y Ortega describe al hombre masa dice que tiene la psicología del niño mimado, en el sentido de que ha llegado al mundo disfrutando de una calidad de vida, pero es totalmente ignorante del esfuerzo que ha hecho falta para la calidad de vida que él disfruta. Y en la medida en que lo desconoce, lo desprecia y lo maltrata, ¿no? Y yo tengo la sensación de que ciertas corrientes políticas que hoy día están en todos los países europeos
se comportan un poco de este modo, con la psicología del niño mimado o también lo llamaba Ortega del señorito satisfecho. Es decir, de alguien que disfruta de una calidad de vida, pero como cree que esta calidad de vida es como la luz del sol, es producto de la naturaleza, un producto espontáneo de la naturaleza, y no sabe que no es un producto espontáneo, sino que es un producto que hay que trabajar y construir cada día, pues lo desprecia y maltrata. Y yo creo que hoy día hay corrientes políticas en la Unión Europea que desprecian y maltratan lo más sagrado que tenemos, que es el derecho y el respeto a la persona, al individuo, y los derechos fundamentales que nos hemos dado como espina dorsal de nuestro entorno político. ¿Pueden la desinformación y las fake news atentar contra los valores europeos? Completamente. El fenómeno de las fake news, que irrumpe con fuerza en nuestra democracia a partir de 2016, por los eventos políticos que tuvieron lugar en aquel momento, prácticamente dos, no por resumirlo, sintetizarlo en dos, aunque hubo muchos, pero el Brexit en primer lugar y la campaña política que precedió al referéndum de junio del 2016 en Reino Unido, y la inesperada victoria de Donald Trump en Estados Unidos, y la campaña política que decidió aquella presidencia. Aquellos dos eventos políticos y la campaña política puso al descubierto la fragilidad de los sistemas de información que tenemos y la fragilidad de la prensa como institución. ¿Por qué las fake news, la desinformación? En realidad deberíamos hablar, siguiendo la Comisión Europea, deberíamos hablar de desórdenes informativos, porque las fake news es un tipo de desorden informativo, pero no el único. ¿Por qué los desórdenes informativos son una amenaza para el Tratado de la Unión Europea y el espíritu que preside el Tratado de la Unión Europea? Pues en mi opinión es una amenaza porque quiebra algo que es muy difícil de conseguir, que es la confianza en las instituciones. Nuestros sistemas políticos funcionan y nuestras democracias funcionan en la medida en que los ciudadanos confiamos en las instituciones. Y la confianza, en el momento en que se pierde, es muy difícil de recomponer o de restituir. El fenómeno de las fake news, de las noticias falsas, no es un problema que ataña principalmente a los periodistas. Se suele pensar o se suele creer que los periodistas tienen que resolver este problema de las noticias falsas, o que en cierta forma tiene que ver con ellos. Pero no es así. Los periodistas son víctimas, como cualquier ciudadano, de las noticias falsas. Los que producen noticias falsas no son los periodistas, o lo son en la medida en que pueda serlo cualquier otro agente anónimo, ¿no? Está bastante estudiado el fenómeno desde 2016 hasta aquí, y ya sabemos que la noticia falsa, la fake news, es un mensaje con apariencia de noticia periodística que sin embargo ni se produce ni se difunde por los cauces habituales del periodismo. La noticia falsa generalmente surge en un sitio web anónimo, difícilmente rastreable, de ahí salta a grupos cerrados en las redes sociales, las comunidades cerradas en ciertas redes sociales, de ahí salta a las redes sociales abiertas, Twitter, Facebook, Instagram, etc. Y de las redes sociales abiertas dan el salto a los medios de comunicación. A los medios de comunicación suelen llegar las fake news cuando el periodista trata de desmentirla, en cuyo caso ya está hablando de la fake news, o del bulo, o del rumor, o cuando, de un modo incompetente o por un fallo en el protocolo profesional y deontológico, utiliza como fuente una información no contrastada que ha visto en las redes sociales. Sea cual sea el camino por el que la fake news llega a los medios de comunicación, el que la creó ha conseguido su objetivo, que es la máxima difusión de ese bulo y de ese mensaje. Cuando analizamos las fake news nos damos cuenta claramente de los componentes que tiene, porque verdaderamente son muy sofisticadas. Siempre ha existido la mentira y las mentiras interesadas, o siempre han existido los bulos. Esto no es nuevo de nuestra época. Lo que sí es nuevo de nuestra época es el soporte tecnológico que los bulos tienen para propagarse o para viralizarse, ¿no? Y cuando uno analiza las fake news rápidamente se da cuenta de que son mensajes diseñados
para producir en el lector o en el espectador o en el usuario de las redes sociales ira, enfado, consternación, miedo muchas veces, y precisamente esos sentimientos primarios son los que utiliza el mensaje para propagarse. Porque cuando una persona está dominada por sentimientos primarios como el miedo o la ira, no actúa racionalmente, actúa de un modo irracional, y esa irracionalidad le lleva pues, a compartir el mensaje en sus redes sociales rápidamente, sin haberse parado a pensar la veracidad que puede haber detrás o el interés que puede haber detrás de quien lo ha promovido, ¿no? Entonces creo que están bastante conectados. Por un lado, la desconfianza hacia las instituciones, en buena parte responsabilidad de líderes políticos irresponsables, y la pérdida de calidad de la información que circula por la esfera pública. Creo que ambos fenómenos contemporáneos tienen que ver con una pérdida, una merma de la calidad de nuestras democracias. ¿Ha habido un aumento de las fake news a raíz de la pandemia? Totalmente. Es un fenómeno que tiene nombre, se lo puso la Organización Mundial de la Salud, que la llamó infodemia. La infodemia, que obviamente es una palabra, ¿no?, que produce o fruto, digamos, de la pandemia y de la crisis informativa. La infodemia alude a la propagación de mensajes falsos, no comprobados, medias verdades, misinformation, como llaman los anglosajones, de contenido sanitario o que produce algún tipo de alerta sanitaria. Las fake news están catalogadas y sabemos los tipos de fake news que existen. Hay muchos trabajos en este sentido de investigación que tratan de explicar el fenómeno. Las más frecuentes, la mayoría de las fake news que circulan por las redes sociales son de contenido político y tienen que ver con la lucha política cotidiana, ¿no? Un bando contra otro bando que polarizan el debate político y que con frecuencia y lamentablemente marcan la agenda política. Lo consiguen los creadores de fake news porque sobre todo los partidos políticos que están en los extremos ideológicos utilizan esos mensajes cuando no los promueven precisamente para establecer un terreno de juego en el que no cabe el debate racional, porque el gran problema del populismo y el gran problema de la desinformación que inflama ese populismo es que los populistas establecen el terreno de juego en el que todos los demás nos vemos obligados a jugar. En la campaña del Brexit se vio claramente, ¿no? Una serie de eslóganes basados en datos falsos. Eran conscientes los promotores de la campaña del Brexit de que eran falsos, pero bueno, se lo dijeron a Farage, ¿no?, en el Parlamento Europeo, le dijeron: ustedes, después de ganar, ¿no?, el referéndum, ustedes saben que han ganado este referéndum basándose en mentiras. Y la respuesta de Farage fue: ¿y ya qué importancia tiene? ¿Ya qué más da? Hemos ganado. ¿Qué me vienes a contar ahora de la campaña, ¿no? Digamos que la política racional, la política precisamente que inspira el Tratado Fundacional de la Unión Europea, eso establece unas normas de juego de respeto al adversario, de respeto a la verdad de los datos, y cuando tú estás acostumbrado a jugar en ese terreno de juego, con esas normas de fair play, ¿no?, en esas normas de, oye, la dialéctica política es necesaria y las sociedades solamente avanzan cuando hay dialéctica y confrontación de opiniones y discusión honesta de las políticas y de las opiniones. Sin embargo, se ven con frecuencia obligados a jugar en el terreno de juego que marcan los populistas, que están llenos de mentiras. Y en ese terreno de juego llevamos las de perder siempre, porque los populistas son maestros del arte de la mentira y del engaño. Es imposible intentar aplicar unas normas de racionalidad política o de discurso político racional en el terreno de juego que marcan los populistas, ¿no? Entonces yo creo que son dos fenómenos paralelos que explican en buena parte lo que nos está pasando. Y lo que nos está pasando es que la tecnología ha creado un sistema de comunicación horizontal en el que ha desaparecido la identidad del emisor. En el mundo analógico sabíamos quién hablaba, y en la medida en que sabías quién era el emisor, tenías la posibilidad de intuir sus intenciones,
la calidad de la información que manejaba, etcétera, ¿no? Me refiero a, en fin, en el mundo analógico, anterior a Internet, podías coincidir o no con la línea editorial de un periódico, pero sabías qué periódico te estaba hablando. En el mundo digital todo esto ha saltado por los aires. Ese esquema tradicional, ¿no?, del mundo analógico ha saltado por los aires, y la horizontalidad que traen las redes sociales, que trae Internet en el debate público, que al principio fue abrazado por todos nosotros como un avance más de la democracia, la democratización del acceso al debate público. Sin embargo, se ha convertido en una pérdida de identidad del emisor. Y en la medida en que tú recibes en tu canal de Twitter o en tus redes sociales, tú recibes un mensaje y no sabes quién es el promotor de ese mensaje, eres incapaz de adivinar la intención con la que te lo da este mensaje, la calidad de esa información, dónde la ha contrastado, etcétera, ¿no? Y eso es lo que nos pasa. Lo que nos pasa es que no sabemos quién habla. No sabemos quién está detrás de un mensaje que llega a la orilla de nuestras redes sociales. Por último, te iba a preguntar sobre cómo podemos luchar contra la desinformación, pero quizás te parezca mejor qué herramientas tiene la Unión Europea para luchar contra las fake news. En mi opinión, el único camino es la educación. Y yo creo que esto está también en los cimientos fundacionales de la Unión Europea y del Tratado. Me refiero a que tenemos que evitar la tentación de caer en medidas coercitivas que limiten nuestras libertades. No podemos, en mi opinión, creo que sería equivocado pensar que vamos a combatir las fake news limitando el derecho a la libertad de expresión. O creo que sería un error la censura previa. O creo que sería un error el cerrar medios de comunicación. Es decir, creo que por la vía coercitiva no vamos a combatir ni a vencer este fenómeno. En mi opinión, el único camino es la educación. Y cuando digo la educación me refiero a que las noticias falsas no tendrían ningún éxito si llegaran a una población con pensamiento crítico y a una población debidamente alfabetizada en el uso de las nuevas tecnologías. Creo que la Unión Europea está haciendo un gran esfuerzo como, digamos, institución supranacional, pero también los gobiernos nacionales, precisamente respondiendo a la llamada de la Comisión Europea. Los Estados miembros también están invirtiendo bastantes recursos financieros y humanos en acciones de alfabetización mediática. Tenemos que ir a los colegios. Yo creo que la universidad ya es tarde. Yo creo que tenemos que ir a los colegios. Por supuesto a los institutos, donde están los futuros votantes. En los institutos hay alumnos de 16 o 17 años. Una persona con 16 o 17 años ya se hace preguntas, ya es más permeable a lo que ocurre en la esfera pública, en el debate público, ya hacen preguntas. Tenemos que promover acciones de alfabetización mediática adecuadas para cada tipo de público. Obviamente, las clases que yo doy sobre fake news en la universidad no podría darlas o replicarlas en un colegio a niños de 8 años. No tendría ningún sentido y eso no serviría para nada. Pero sí tengo la obligación de echar la imaginación y de diseñar acciones formativas para los niños basadas en estrategias relacionadas con la gamificación, con el juego, con ir sembrando en ellos ya la inquietud de que, oye, no todo lo que ves en Internet es verdad, sencillamente por el hecho de estar publicado en Internet o de que aparezca en Internet. Y yo esto lo plantearía de un modo lúdico y entretenido para ellos. Tendríamos que ser capaces de diseñar acciones de alfabetización mediática donde los niños pudieran, se le propusieran juegos para identificar la fuente o enseñar a los niños a manejar ciertos software que nos permiten rastrear el origen de una fotografía o de un vídeo. O ciertas dinámicas con los niños en los que les enseñáramos a cuestionar ciertas opiniones o mensajes que reciben, entrar en el contenido de ciertos mensajes, ¿no? Que se hicieran preguntas sobre esos mensajes. En definitiva, creo que
la única forma de combatir los desórdenes informativos y lo que nos está pasando en nuestras democracias es yendo a la escuela y promoviendo desde los más jóvenes, desde los niños, fomentando el pensamiento crítico, no poniéndole puertas al campo, no limitándole el acceso a contenidos o prohibiendo o con medidas coercitivas, sino precisamente dándole los instrumentos intelectuales necesarios para que por sí solos fueran capaces de discernir lo que es verdad y lo que es mentira. Me refiero a los colegios porque creo que tenemos la obligación de ir ahí, pero ojo, el fenómeno de las fake news no es un fenómeno que afecte a la juventud. Hay una falsa creencia en que los jóvenes no se enteran de nada, y como no se enteran de nada, pues son los que se tragan todas las fake news. Y las últimas investigaciones publicadas, en concreto por dos profesores del Departamento de Psicología de la Universidad de Harvard, demuestran que el 80% de la propagación de fake news en Twitter recae en ciudadanos mayores de 50 años. Y durante la campaña de 2016 de Donald Trump, se vio que las personas mayores de 65 años viralizaban, retuiteaban o compartían fake news hasta 7 veces más que los jóvenes o menores de 25 años. Por lo tanto, pensar que el fenómeno de las fake news, de las mentiras, es una cosa que afecta a los jóvenes porque son ingenuos o no tienen pensamiento crítico, y no a la población adulta, a la cual se le presupone, ¿no?, más experiencia de vida y un pensamiento crítico más desarrollado, es una falacia. No es verdad. Los datos no están demostrando esto. Las razones pueden ser muy variadas. Probablemente haya una explicación que tiene que ver con la ideología, en el sentido de que las personas mayores están más ideologizadas que las jóvenes. Y aquí entra de nuevo el aspecto que comentamos antes de compartir una fake news, una noticia falsa, siempre que perjudique al contrario, aunque no me la crea. Hay más ideologización, y la ideologización y la polarización política es el combustible de las fake news. Pero también tiene que ver con que las personas mayores de 65 años puede ser que tengan menos formación tecnológica que los jóvenes. Y una fotografía que ilustra una noticia falsa, por muy burda que sea ese montaje, puede que a una persona mayor de 65 se la cuelen y a uno de 25 no. O a una persona con una alfabetización mediática con más destreza, ¿no?, en el manejo de las nuevas tecnologías, a un joven no se la cuelan porque saben que es mentira, ¿no? Luego, en fin, no quiero decir que sean opiniones concluyentes, pero sí explicaciones posibles a un fenómeno que sin duda es transversal e intergeneracional. Por lo tanto, tenemos que fomentar este pensamiento crítico y esta alfabetización mediática a todos los niveles.